Acá tenemos entonces estas dos imágenes que estaban en la guía, ¿ya? ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? ¿Qué crees que se pueda calcular a través de ellas? Empecemos a participar, chicos. ¿Qué de común tienen estas dos fotos? ¿Se dan cuenta acá? En la foto 1 tenemos ahí como unas pelotitas y acá tenemos es como que van a lanzar, ¿cierto? Una pelota y tiene que caer acá al hoyo 18. ¿Qué se puede calcular ahí? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes se dan cuenta aquí en la primera foto, donde están las esferas, vamos a hablar de esferas, ¿ya? Hay una I, dice. ¿Qué dice ahí? En esa parte. A la altura máxima que alcanza Altura la pelota. máxima. Perfecto, a la altura máxima, ¿cierto? Todas estas esferas van subiendo, 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 llegan a una altura máxima. ¿Y qué pasa después? Baja. Cae. O disminuye. Baja. Perfecto, muy bien. ¿Y en el segundo? ¿Qué pasa con la pelotita esta? Pasa lo mismo que en el anterior caso. Ya, es decir, acá el jugador la va a golpear, la pelota va a tener esa trayectoria, sube, 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 llega hasta una altura máxima y luego cae, que supuestamente debería caer justo en el hoyo 18. Esas son las cosas entonces que se podrían calcular. Muy bien. Acá hablamos de la concavidad de una parábola. Dice, de acuerdo a los gráficos que se han obtenido, se puede concluir que las gráficas de las funciones cuadráticas tienen una forma característica, como se aprecia en la figura, ¿ya? Según los dos ejemplos anteriores, ¿a qué forma corresponde? ¿A la forma A o a la forma B? A la forma B. A la forma B, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos una función cuadrática, siempre va a tener esta forma, f de x, ax cuadrado más bx más c, donde a debe ser distinto de 0. Y si ustedes se fijan, yo puse la ahí en rojito, ¿ya? A, b y c pertenecen a los números reales, ¿ya? Eso significa que puede ser cualquier número real, el valor de a, el valor de b y el valor de c, ¿ya? Entonces aquí dice, si a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo, es decir, es cóncava, ¿ya? Es decir, tiene esta forma, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una figura parecida a la que teníamos en la parte 2. Y luego, recuerden que esto lo llevamos a un sistema cartesiano. Acá tenemos los ejes, el eje Y, tenemos el eje X y tenemos la parábola entonces. ¿Relacionado con qué cosa de la función? Ahí Está tenemos la relacionado si función. es que A va a ser menor que 0. Correcto, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos menos x cuadrado, ¿ya? Menos 4x más 5. El valor de a dice que es igual a menos 1. ¿Menos 1 es menor que 0? Sí. Sí, perfecto. Como es Porque es un menor que número 0, negativo. exactamente, porque es negativo, entonces esta parábola es cóncava o abre sus ramas hacia abajo. Tenemos entonces la forma de la función cuadrática, ¿ya? Dice si a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, es decir, es convexa, ¿ya? Este término convexa, que significa que está en forma de U, yo lo puse acá, pero en realidad vamos a hablar de concavidad hacia abajo o de concavidad hacia arriba, ¿ya? Convexa. Convexa, muy bien, ¿ya? O, ¿de qué otra manera lo podríamos decir? ¿De qué otra manera? O
cóncava con las ramas hacia arriba. Hacia arriba. Correcto. ¿Ya? Aquí tendríamos altura máxima. Eso sería un mínimo, ¿no, profe? Sería un mínimo. Fíjense bien en esta. ¿Ya? Aquí teníamos también este, y ahí estaríamos hablando de una altura máxima. ¿Y ese puntito qué vendría siendo entonces? Y la diferencia con este, ¿se dan cuenta? Ese puntito, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo lo podríamos llamar? Mínimo, ¿ya? Recuerden que la parábola tiene dos ramas. ¿Se acuerdan que eso fue lo que dijimos en la primera parte? Y que si yo doblo la parábola por esta línea, esta rama tiene que coincidir con esta. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría esta línea cuando ocurre eso? Eje de simetría, muy bien, perfecto. Eje de simetría. ¿Se dan cuenta que ya tenemos un elemento de la parábola? ¿Ya? Perfecto. Entonces, tenemos dos figuras. ¿Ya? Recuerden que todas las parábolas también están en nuestra vida cotidiana. ¿En qué foto el valor de A es positivo? ¿En la foto A o en la foto B? En la foto A. La foto. El valor de A es positivo. ¿En la foto A? La foto B. Foto B. Foto En B. la foto B. Recuerden que la parábola, se dan cuenta que la línea roja es cóncava hacia arriba o convexa, que le decíamos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando es así, en una tabla de scale, el valor de A es positivo. Y cuando tenemos acá, en este caso es encestando una pelota en básquetbol, eso vendría siendo el A. ¿Cómo vendría siendo el A acá? Negativo. Negativo. Muy bien, perfecto. ¿Ya? La función f de x siempre va a tener esta forma, recuerden, x al cuadrado menos 2x menos 3. Ahora, de esos tres elementos que tenemos, recuerden que es ax cuadrado más bx más c. ¿El valor de a puede ser 0? No, no ¿Qué puede. pasa? ¿Ah? No puede. ¿Por qué? Porque si no sería lineal, ¿o no? Correcto, muy bien. Es decir, A no puede ser 0. Por eso que siempre se pone acá que A debe ser distinto de 0, ¿cierto? Porque si no, no estaría este término y pasaría a ser, como ustedes dicen, una función lineal. Perfecto, muy bien. Al graficar la función cuadrática dada, se puede observar el intercepto, los ceros, el vértice y el eje de simetría. ¿Se dan cuenta que aquí ya habíamos hablado de esta línea? Esta es una parábola, ¿cierto? Con el valor de A, positivo o negativo en este caso. ¿Cuál es el valor de A en esta parábola? Positivo. Positivo. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros dibujamos la parábola en el sistema cartesiano, hay varios puntos que son muy importantes. Por ejemplo, lo primero es el eje de simetría, ¿cierto? El vértice, el punto de intersección de la parábola con el eje Y, que sería este punto de ahí. En este caso sería menos 3. ¿Ya? Los puntos de intersección con el eje X. ¿Ya? A esto se le llama ceros de la función. ¿Ya? El punto X1 y el punto X2, ceros de la función. ¿Ya? Fíjense que todo lo que se refiere a la función cuadrática está asociada porque esta expresión también es una ecuación cuadrática, ¿ya? Y para poder encontrar los ceros de la función, que sería esto, los puntos de intersección con el eje X, vamos a tener que aprender a resolver una ecuación cuadrática, ¿ya? Luego tenemos entonces el eje de simetría que pasa justo por el vértice, ¿ya?
Y el vértice en este caso sería menos, o sea, 1, menos 4. Y pasa a ser un punto. ¿Qué punto? De la parábola, ¿qué podría ser? Punto de simetría. Sí, pasa por ahí, pero ¿cómo se llama este centro? punto? ¿Ah? ¿El centro? El centro, sí, pero tiene algo, porque esta rama, recuerden, va descendiendo, llega a este punto que se llama, y luego asciende, va subiendo. ¿Mínimo? Recién lo dijimos, Mínimo. mínimo. ¿Ya? Cuando la parábola es convexa o cóncava hacia arriba, ¿cierto? Siempre va a tener un punto mínimo, que va a ser el vértice, ¿ya? El punto mínimo me lo va a dar, en realidad, el eje Y, porque hasta ahí baja. Es decir, en este caso, menos 4. El vértice es 1, menos 4. La simetría, que sería me lo va a dar el eje X, porque justo pasa por un punto del eje X, ¿ya? Eso vendrían siendo entonces los elementos que son más importantes de la parábola. Siempre vamos nosotros a estudiar todos estos elementos. ¿Cuál? Acá ponemos la función y el valor de t. En este caso t es x y la función f de t viene siendo y. Recuerden, las imágenes. ¿Cómo llegué a este valor de 45 en esta tabla? ¿Quién me lo puede decir? Ahí está. ¿Reemplazó el valor de t por menos 6 en la función? Correcto, muy bien, perfecto. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y si fuera menos 5, ¿qué valor debería yo poner acá?